Precauciones según vía de transmisión. Los objetivos de la presentación son definir las precauciones según vía de transmisión, también llamadas precauciones específicas, precauciones adicionales o aislamientos. Conocer las aplicaciones de las precauciones según vía de transmisión relacionada con la cadena de infecciones. Identificar la relevancia de las precauciones según vía de transmisión en la prevención y control de IAS. En algunas ocasiones, las precauciones estándar no son suficientes para contener la transmisión de los agentes y deben ser complementadas con otras medidas de aislamiento, cuya normativa está establecida en la circular C13 número 09 del año 2013. Las precauciones según vía de transmisión tienen como objetivo prevenir la transmisión de microorganismos entre un paciente y otro paciente, lo que se llama infección cruzada, o entre pacientes y el personal de salud. Basados en la historia natural de la enfermedad, según los síntomas que presenta el paciente, se puede sospechar del agente causal, o según los resultados de laboratorio, se tiene confirmación del diagnóstico, para lo cual se implementan las medidas adicionales de previsión y control basados en el mecanismo específico de transmisión de ese agente infeccioso. Son medidas preventivas complementarias a las precauciones estándar, es decir, se suman a ellas. Por eso también se les llama precauciones adicionales. Las precauciones según vía de transmisión, también conocidas como precauciones basadas en el mecanismo de transmisión o precauciones adicionales, por ser complementarias a las precauciones estándar, o precauciones específicas, por ser específicas al microorganismo y su forma de infectar. Además de las precauciones estándar, se han descrito tres tipos de precauciones específicas, según el mecanismo de transmisión que utilizan los microorganismos para trasladarse a otro huésped susceptible de enfermar, que requieren medidas de aislamiento y contienen las acciones adicionales necesarias. Tenemos la precaución de contacto, la precaución por gotita y la precaución aérea o precaución respiratoria. Por el mayor riesgo específico de clostridioides difíciles y de los agentes con resistencia a antimicrobianos de importancia en salud pública, ARAIS, a las precauciones específicas por contacto se ha dado mayor especificidad, estableciendo medidas especiales de prevención y control de infecciones en los pacientes portadores de estos cuadros infecciosos. Por el riesgo específico que tienen los pacientes inmunocomprometidos, se ha establecido la precaución adicional de ambiente protegido, antes conocido como aislamiento inverso o aislamiento protector, en donde es el paciente el sujeto de cuidados en prevención y control de infecciones. Para la implementación de estas medidas preventivas adicionales de aislamiento, se requiere tener un diagnóstico clínico o de laboratorio, o una sospecha de diagnóstico de ciertas enfermedades infecciosas. Las normas sobre precauciones específicas orientan la implementación de los tipos de aislamiento. Se agregan a las precauciones estándar ante la presencia de un agente identificado o ante la alta sospecha clínica de la presencia de este agente. Su objetivo es cortar la cadena de transmisión de acuerdo a la epidemiología del agente identificado o de alta sospecha. Las precauciones específicas se basan en el mecanismo o vía o tipo de transmisión del agente biológico identificado o de alta sospecha según la presentación o manifestación clínica. Las precauciones específicas se implementarán de forma empírica mientras se espera la identificación del agente patógeno en los resultados de laboratorio. Sobre este informe de laboratorio se pueden ajustar el tipo de aislamiento requerido.
Según la circular C13 número 9 del año 2013, las medidas de aislamiento comprenden las precauciones estándar y las precauciones basadas en la vía de transmisión. Cuando se indica un tipo de aislamiento específico, se debe considerar la ubicación física de la unidad del paciente, ya sea en habitación individual o aislamiento en cohorte, además de establecer las medidas de cuidados específicos durante el traslado de los pacientes, ya sea a otro establecimiento, a otra unidad o a procedimientos o exámenes fuera de la habitación de aislamiento. Las medidas de precauciones específicas, según el mecanismo de transmisión, orientarán a las medidas de cada tipo de aislamiento. De este modo, las precauciones de contacto orientan al aislamiento de contacto. El aislamiento de contacto incluye el aislamiento por costidioides difíciles y el aislamiento por agentes con resistencia a antimicrobianos de importancia de salud pública, ARAIS. Las precauciones por gotita orientan al aislamiento de gotitas, y así sucesivamente, incluyendo las precauciones de ambiente protegido que orientan al aislamiento protector. El mecanismo por contacto es la vía más frecuente de transmisión de microorganismos. En alguna literatura se denomina por persistencia ambiental. Las precauciones por contacto se usan en enfermos en los que se sabe o se sospecha que están infectados o colonizados por microorganismos epidemiológicamente importantes y que pueden ser transmitidos por contacto directo o indirecto, con el objetivo de evitar la diseminación. Son agentes que han demostrado persistencia ambiental, por lo tanto, así como se transmiten desde la superficie corporal de la fuente directamente a la superficie corporal del huésped, también pueden transmitirse en las superficies del entorno clínico o de artículos inanimados contaminados, como instrumental o equipos. La transmisión puede ser por contacto directo. La superficie corporal infectada o colonizada se pone en contacto con la superficie corporal del huésped susceptible, piel, piel con mucosa. O puede ser por contacto indirecto. Las superficies inanimadas, contaminadas, del entorno clínico o de objetos se ponen en contacto con la superficie corporal del huésped susceptible. Las medidas de precauciones por contacto se aplican a pacientes con sospecha o diagnóstico de infección o colonización en su superficie corporal, tal como piel, mucosa, cavidades. Estas fuentes de infección, heridas con drenaje excesivo, incontinencia fecal, etc., implican riesgo de contaminación de su entorno, como es el caso de las infecciones entéricas por clostridioides difíciles, shigella, hepatitis A, rotavirus. Las infecciones respiratorias por virus respiratorio sincicial o parainfluenza. Las infecciones cutáneas por herpes neonatal, impétigo, celulitis, heridas con drenajes, abscesos, úlceras, escabiosis o sarna y pediculosis. La presencia de agentes infecciosos multiresistentes a antibióticos ha complicado las medidas de prevención y control de infecciones. Por diversos mecanismos, estos agentes han generado condiciones que dificultan la acción bactericida de los diversos fármacos. Es necesario tener conocimiento que nos permitan identificar su presencia para poder implementar medidas efectivas de aislamiento. Mismas medidas que se deben observar estrictamente para poder otorgar un cuidado seguro a los pacientes y al personal de salud. Medidas a aplicar en pacientes con precauciones por contacto. Siempre se realizará lavado de manos con agua y jabón o higiene con alcohol gel al entrar y salir, cumpliendo con la técnica según el tipo de atención a realizar. Cumplir los 5 momentos. En aislamiento por clostridioides difíciles, no se debe usar alcohol gel para la higiene de manos. Requiere lavado de manos con agua y jabón. Ubicación del paciente en pieza individual de preferencia. En caso de no ser posible, realizar aislamiento en cohorte,
con distanciamiento de 1 metro entre pacientes. El aislamiento por clostridioides difíciles y a raíz debe ser en pieza individual con baño exclusivo. El personal de atención debe ser exclusivo para dicho paciente y se debe educar a las visitas para evitar la contaminación cruzada. No se requiere manejo especial de aire y o ventilación. La indicación tradicional no indicaba usar mascarilla, excepto frente a riesgo de salpicadura. Pero por protocolo COVID, el uso de mascarilla debe ser permanente. Como parte de las precauciones estándar, usar protección facial, gafas o antiparra, frente a riesgo de salpicadura. Delantal o pechera y guantes, usar en toda la atención que implique contacto directo o indirecto con el paciente o su entorno cercano. Se deben colocar al entrar en la habitación y se deben sacar antes de salir. Los equipos e insumos serán de uso individual. Cuando el equipo sea reutilizable, debe ser limpiado y desinfectado según corresponda. Laringoscopio, otoscopio, fonendoscopio, termómetros, lavar y repasar con solución de alcohol al 70%. El uso de desinfectantes, amonio cuaternario, soluciones cloradas y alcohol será según las normas del establecimiento. El material desechable se debe eliminar en el depósito de basura con bolsa plástica, color según normas REAS. Se debe realizar prolijo aseo concurrente a la habitación o unidad diariamente, al menos 2 veces al día. El aseo concurrente debe incluir todas las superficies de alto contacto, especialmente las horizontales. El material de aseo debe ser exclusivo para la habitación. Los paños de aseo serán desechables. Se debe sacar bolsa de basura frecuentemente. Al alta de paciente se debe realizar prolijo aseo terminal. En aislamiento por a raíz, el depósito de desechos debe tener doble bolsa. El paciente debe mantenerse en su habitación o unidad. Si se requiere interconsulta o exámenes, el paciente debe portar mascarilla quirúrgica según protocolo COVID. Se debe informar y educar al paciente que cubra su boca y nariz con la mascarilla quirúrgica durante el traslado y manejar higiene respiratoria al toser o estornudar usando un pañuelo u otro insumo desechable. Se debe avisar hacia el lugar donde se dirige el paciente que se encuentre con precauciones por contacto. Se debe desinfectar las superficies en contacto con alcohol al 70%. Precauciones según vía de transmisión por gotitas. En alguna literatura se les llama gotículas. El objetivo es evitar la diseminación o transmisión de agentes patógenos que se transmiten expelidos por secreciones respiratorias o por gotitas que se desplazan hasta 1 metro de distancia al hablar, toser o estornudar. Este mecanismo requiere un contacto a corta distancia entre la fuente y el huésped. Las gotitas no quedan o no permanecen suspendidas en el aire y generalmente se trasladan a distancias cortas entre la persona infectada y la persona susceptible. Estas gotas miden más de 5 micrones aproximadamente y se considera pesada porque pueden proyectarse hasta 1 metro de distancia y al caer contaminan las superficies o ingresan al huésped susceptible por la boca, nariz o conjuntiva. Mediante las medidas de precauciones por gotitas, se pretende prevenir las infecciones que se pueden adquirir a través del ingreso de gotitas, en alguna literatura llamada microgotas, que se producen al estornudar, toser o hablar. Por ello que es importante usar las medidas de higiene respiratoria y etiqueta al toser. Las precauciones por gotitas se deben usar en pacientes diagnosticados o sospechosos de tener enfermedades transmisibles por gotas grandes, como es el caso de la mayoría de las infecciones respiratorias virales y bacterianas, influenza B, H1N1, meningitis meningocócica, difteria e infecciones estreptocócicas, coqueluche y micoplasma,
adenovirus, parotiditis, rubiola y hantavirus. La transmisión por gotitas incluye el contacto de las gotitas con las conjuntivas y mucosa nasal del huésped susceptible. En la implementación de estas medidas de precauciones por gotitas, considerar además los procedimientos que podrían producir gotitas o microgotas, como es el caso de la succión traqueal, como aspiración de secreciones, la broncoscopía, y últimamente se ha considerado a las maniobras de compresión torácica en reanimación cardiopulmonar. Las medidas a aplicar en pacientes con precauciones por gotitas. Siempre se realizará lavado de manos con agua y jabón o higiene con alcohol gel al entrar y salir, cumpliendo con la técnica según el tipo de atención a realizar, cumplir con los 5 momentos. La ubicación del paciente será en pieza individual de preferencia. En caso de no ser posible, realizar aislamiento en cohorte con distanciamiento de 1 metro entre pacientes. No se requiere manejo especial de aire y o ventilación. Usar mascarilla quirúrgica al acercarse a menos de 1 metro del paciente es la indicación tradicional, pero por protocolo COVID el uso de mascarilla debe ser permanente. Como parte de las precauciones estándar, usar protección facial, gafas o antiparra, delantal y pechera, y guantes para el contacto con el paciente o su entorno cercano, frente a riesgo de salpicadura o contacto con fluidos corporales. Los equipos e insumos serán de uso individual. Cuando el equipo sea reutilizable, debe ser limpiado y desinfectado según corresponda. Laringoscopio, otoscopio, fonendoscopio, termómetro, lavar y repasar con solución de alcohol al 70%. El material desechable se debe eliminar en el depósito de basura con bolsa plástica, color según normas REAS. Se debe realizar aseo concurrente a la habitación o unidad diariamente, al menos 2 veces al día. El aseo concurrente debe incluir todas las superficies de alto contacto, especialmente las horizontales. El material de aseo debe ser exclusivo para esa habitación. Los paños de aseo serán desechables. Se debe sacar la bolsa de basura frecuentemente. Al alta del paciente se debe realizar aseo terminal. El paciente debe mantenerse en su habitación o unidad. Si se requiere interconsulta o exámenes, el paciente debe portar mascarilla quirúrgica si es que la patología lo tolera. Se debe informar y educar al paciente que cubra su boca y nariz con la mascarilla quirúrgica durante el traslado y manejar higiene respiratoria al toser o estornudar usando un pañuelo u otro insumo desechable. Se debe avisar hacia el lugar donde se dirige el paciente que se encuentra con precauciones por gotita. Las precauciones según vía de transmisión aérea, en alguna literatura se les llama precauciones respiratorias, tienen como objetivo evitar la transmisión de enfermedades infecciosas respiratorias causadas por agentes patógenos contenidos en partículas de aerosol o de polvos menores a 5 micrones, que al ser livianas pueden permanecer suspendidas en el aire por largo tiempo y se diseminan a gran distancia. Las precauciones aéreas se deben usar en pacientes diagnosticados o sospechosos de tener enfermedades transmisibles a grandes distancias desde su origen por partículas, aerosoles o polvo, como es el caso de sarampión, varicela zoster, herpes zóster diseminado, síndromes clínicos con rash, exantema generalizado, Mycobacterium tuberculosis. Medidas a aplicar en pacientes con precaución aérea o respiratoria. Siempre se realizará lavado de manos con agua y jabón o higiene con alcohol gel al entrar y salir, cumpliendo con la técnica según el tipo de atención a realizar, cumplir con los 5 momentos. Ubicación del paciente en pieza individual de preferencia. En caso de no ser posible, realizar aislamiento en cohorte, con distanciamiento de 1 metro entre pacientes. Considerar habitación con sistema de extracción de aire al exterior o presión negativa. La puerta debe permanecer cerrada. Para entrar a la habitación, el personal siempre debe usar una mascarilla o respirador con filtro N95 o equivalente, la que se pondrá
antes de entrar a la habitación. La mascarilla N95 debe ser eliminada fuera de la habitación. Como parte de las precauciones estándar, usar protección facial, gafas o antiparra, delantal o pechera frente al riesgo de salpicaduras con fluidos corporales. Uso de guantes para el contacto con el paciente o su entorno cercano si hay contacto con fluidos corporales. Los equipos e insumos serán de uso individual. Cuando el equipo sea reutilizable, debe ser limpiado y desinfectado según corresponda. Laringoscopio, otoscopio, fonendoscopio, termómetros, lavar y repasar con solución de alcohol al 70%. El material desechable se debe eliminar en el depósito de basura con bolsa plástica, color según normas REAS. Se debe realizar aseo concurrente a la habitación o unidad diariamente, al menos 2 veces al día. El aseo concurrente debe incluir todas las superficies de alto contacto, especialmente las horizontales. El material de aseo debe ser exclusivo para esa habitación. Los paños de aseo serán desechables. Se debe sacar la bolsa de basura frecuentemente y al alta de paciente se debe realizar aseo terminal. El paciente debe mantenerse en su habitación o unidad. Si se requiere interconsulta o exámenes, el paciente debe portar mascarilla quirúrgica, si es que la patología lo tolera. Si es posible, se debe informar y educar al paciente que cubra su boca y nariz con la mascarilla quirúrgica durante el traslado y manejar higiene respiratoria al toser o estornudar usando un pañuelo u otro insumo desechable. Se debe avisar hacia el lugar donde se dirige el paciente que se encuentra con precauciones aéreas. Las precauciones aéreas indican el uso de mascarilla o respirador N95 o equivalente. El personal debe usar mascarilla N95, la que se debe poner antes de ingresar a la habitación. El personal debe estar entrenado en su correcto uso. N95 o equivalente significa que filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran en suspensión en el aire. Para que la mascarilla cumpla el objetivo de filtración, debe quedar correctamente ajustada en los contornos a la cara, creando un sello hermético que no permite que ingresen partículas. Las mascarillas o respiradores N95 que tienen válvula de exhalación son de uso doméstico o industrial. No deben ser usadas en atención de tipo clínica. El aislamiento en cohorte es el aislamiento en una misma sala, separados por 1 metro de distancia, a todos los pacientes infectados o colonizados con el mismo microorganismo y que tienen la misma vía de transmisión, por gotita, por aire o por contacto. Es una forma de implementar aislamiento de manera simultánea o colectiva, por ejemplo, cuando el número de casos sobrepasa la capacidad de aislamiento individual para confinar su cuidado en un área. El aislamiento en ambiente protegido, también conocido como aislamiento protector o aislamiento inverso, en este tipo de aislamiento el paciente neutropénico, inmunosuprimido o inmunocomprometido, es aislado en un entorno libre de gérmenes para protegerlo de infecciones cruzadas. En caso de pacientes neutropénicos o inmunosuprimidos, que corresponde a los pacientes que tengan un recuento absoluto de neutrófilos, RAN, menos de 500 neutrófilos, células por milímetro cúbico, son susceptibles de contraer infecciones por microorganismos oportunistas. Este tipo de aislamiento pretende proteger al paciente de las posibles fuentes de agentes infecciosos. Por eso se llama aislamiento protector o inverso. Incluye a pacientes inmunocomprometidos por evolución de su patología, pacientes inmunosuprimidos por causa de algún tratamiento, pacientes leucémicos, pacientes quemados graves y pacientes trasplantados. Las indicaciones de aislamiento en ambiente protegido deben considerar habitación individual con restricción de visitas, prohibido el ingreso de personas con infecciones activas, manejo de aire
disponer de habitación con presión positiva según necesidad. No debe haber remodelaciones o construcciones cercanas. Precauciones estándar. Se recomienda a todo el personal usar mascarilla, delantal y guantes. Si el paciente requiere salir de la sala, debe usar mascarilla N95. Aplicar técnica aséptica en todos los procedimientos. Los equipos de uso individual idealmente deben ser de un solo uso y, de no ser posible, se deben desinfectar según normas. Las indicaciones de aislamiento en ambiente protegido deben considerar evitar objetos que acumulen polvo, educación al paciente en higiene en el uso del baño y alimentación. Alimentos y bebidas deben estar libres de riesgo de contener microorganismos potencialmente patógenos. Servir alimentos cocidos. Educación a familia y visita en higiene de manos y en práctica de la higiene respiratoria. Visitas deben ser restringidas. Recomendaciones para el uso racional de elementos de protección personal cuando se implementan las precauciones según vía de transmisión. El uso de guantes debe ser en todas las modalidades de precauciones. El uso de pechera se debe evaluar según el riesgo en las precauciones aéreas y por gotita. El uso de mascarilla en las precauciones aéreas debe ser con mascarilla N95. En las precauciones por gotita debe usarse mascarilla quirúrgica. En las demás precauciones tradicionalmente se debía evaluar según el riesgo, pero por protocolo COVID se debe usar mascarilla en forma permanente. En las precauciones por ARAIS, el personal debe ser exclusivo para esa atención. Un ejemplo de transmisión por más de una vía es SARS-CoV-2. Hasta ahora se ha comprobado su transmisión por dos vías. Uno, por gotitas, que se movilizan a 1 metro de distancia y salpican a una persona o al caer contaminan superficies cercanas a 1 metro de distancia. Y dos, por contacto directo vía mano portada, persona a persona, o indirecto por superficies u objetos contaminados. La transmisión aérea del virus de COVID-19 no es concluyente, pero se postula que podría ser posible en circunstancias y lugares específicos en que se efectúan procedimientos o se administran tratamientos que puedan generar aerosoles. Por ejemplo, intubación endotraqueal, broncoscopía, aspiración abierta, administración de un fármaco por nebulización, ventilación manual antes de la intubación, giro del paciente a decúbito prono, desconexión del paciente de un ventilador, ventilación no invasiva con presión positiva, traqueotomía y reanimación cardiopulmonar. Recomendaciones para el uso racional de elementos de protección personal cuando se implementan las precauciones por COVID-19. Para el personal en unidades no COVID, mascarilla quirúrgica, pechera desechable y guantes. Para el personal en unidades COVID, mascarilla N95 o equivalente, bata quirúrgica durante todo el turno, delantal desechable plástico que se debe cambiar entre pacientes, gafas o antiparra o escudo facial, guantes, cubre calzado, gorro o cofia desechable. Es muy importante aplicar las medidas de prevención y control de manera que nuestro proceder sea un ejemplo de buenas prácticas en el entorno clínico. La bibliografía consultada. Puntos claves de la presentación. Actualmente existen 3 vías de transmisión: por contacto, por gotitas y aérea o respiratoria. Las precauciones según vía cortan la cadena de transmisión. Cada vía posee medidas específicas para prevenir el contagio. Las precauciones según vía se aplican según el microorganismo causal de la infección, por sospecha clínica o por diagnóstico de laboratorio.
Las precauciones según vía son complementarias a las precauciones estándar. Por eso se les llama también precauciones adicionales o precauciones específicas.